Seguimos con el tema en este mes de mayo, el tema que es el pueblo de Israel. Estamos ligados a Israel como iglesia de Cristo. Somos parte, fuimos injertados, dice la Escritura, como una rama en el olivo, en la raíz que es Israel. ¿Saben cuántas veces aparece Israel en la palabra de Dios? Más de 2000 veces. Imagínense si no es importante la palabra esta Israel en la Biblia, en la Escritura. ¿Por qué hablamos de Israel? Porque también es importante hablar de eso, porque ahorita la iglesia, la doctrina, la sana doctrina está siendo atacada. Israel es atacado aún dentro de la misma iglesia, como vimos la semana anterior. Muchas doctrinas están siendo atacadas en la iglesia, pero eso es un ataque a la palabra de Dios, a la sana doctrina. El diezmo está siendo atacado, las sanidades, el sanar enfermos en el nombre de Jesús. Le veíamos hoy en la mañana ahí en la historia de la mujer encorvada, como el líder en la sinagoga se enojó porque Jesús había sanado en día sábado. Entonces, la iglesia es atacada, la doctrina es atacada, Israel es atacado, amén, pero nosotros tenemos que guardarnos en la sana palabra del Señor, ¿sí? Entonces vamos a Jeremías 35:6, vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 30, versículos 5 y 6, dice así: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquieran ahora y miren si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como una mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Qué le espera al pueblo de Israel en este tiempo final? Israel, como el reloj profético de Dios, ¿verdad?, nos está avisando que vienen tiempos difíciles, terribles, y no tan solo viene un tiempo difícil, un tiempo de angustia para el pueblo de Israel, sino viene un tiempo difícil de angustia para todas las naciones. Israel es el centro y de ahí se desprenden todos los demás, todas las demás naciones tienen que ver con Israel. Dice ahí Zacarías que en el tiempo final el Señor levantaría a Israel, a Jerusalén, como una piedra pesada, y todos los que se levantaren contra ella serían destrozados. Entonces, sabíamos que vendrá la nación de Israel, lo que está descrito por los profetas hebreos, aquí como bien escribió el profeta Jeremías, un día al cual le llaman el día de la angustia de Jacob. Ese día de la angustia de Jacob corresponde a un periodo de tribulación de 7 años, con el final retorno de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que viene al mundo, se va a cumplir para Israel, y ya que es el reloj profético de Dios, en el mundo entero, ese día de la angustia de Jacob. No nomás va a ser para angustia para Jacob o para Israel, va a ser un día de angustia de 7 años para todo el mundo. Nadie se salva ahí, será todo el mundo. Y va a tener 7 años. El día de la angustia de Jacob también se le llama el día de Jehová, el día de la ira de Dios. Fíjense cómo en la palabra está escrito proféticamente, aún en los salmos. El Salmo 110, versículos 5 y 6, dice así. Escribe el salmista, dice, el Señor está a tu diestra. Está hablando ahí figurativamente de Jesucristo, porque Jesucristo está a la diestra de Dios, del Padre. Dice, quebrantará a los reyes en el día de su ira, es lo mismo. Juzgará entre las naciones, viene a juzgar las naciones el Señor. Dice, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras.
Ese día que dijimos, en realidad es un día que dura 7 años, fue descrito en los Salmos, por los profetas hebreos, por Jesús mismo. Jesús mismo lo mencionó, y por sus apóstoles, claro está. Como ahí leímos en el profeta Jeremías, lo describe ahí, describe en el versículo 6, también en términos de dolores de parto, indicando que se va a hacer un tiempo de dolor, de agonía. Tiempo difícil. En ese tiempo las mujeres, muchas mujeres morían no es como el tiempo que estamos viviendo hoy, muchas mujeres en los partos morían por el dolor, porque la medicina no estaba tan adelantada como hoy en nuestros días, morían en el parto. El promedio de vida de una mujer en ese tiempo era de 40 años, imagínense. Ahorita hemos llegado a promedio de vida de más de 80 años. En Israel ahorita el promedio de vida es de 83 años. En Israel, uno de los países con mayor índice de promedio de vida, pero en ese tiempo era de 40 años. Daniel, otro profeta del Señor, en el capítulo 12, versículo 1, también habla de este tiempo y él escribió lo siguiente. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, que es un arcángel que protege al pueblo de Israel. Dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de ¿qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En el libro de cuál? En el libro de la vida. El profeta Daniel lo describe como tiempo de angustia, sin precedentes, para el pueblo. Está hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Dice, pero del cual serán librados, pero solo todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro de la vida. O sea, siempre habrá un remanente. Los que realmente, ¿verdad?, en el pueblo de Israel estén siguiendo a Dios, guarden la Torá y, bueno, no digamos los que hayan aceptado ya a Jesucristo, que ya son parte de la iglesia, pero el pueblo de Israel tiene una promesa de Dios en cuanto a salvación, que bueno, no es el tema, pero estaremos hablando más en otra predicación acerca de eso. Hay otro profeta en el Antiguo Testamento, el profeta Joel, que describe el día de Jehová como grande y terrible, similar al contexto de la angustia de Jacob. Dice ahí Joel 2:11, vamos a leerlo. Dice ahí en sus pantallas, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, ¿y qué? Y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Ese es el día de Jehová. Jesús mismo conforma ese día de Jehová, el día de la angustia de Jacob, no nos perdamos, que también se le llama la semana 70 de Daniel, el día de la ira de Dios, del Cordero, es lo mismo. Jesús lo confirmó que sería un tiempo de tribulación específicamente para Israel, pero en lo general sería para el mundo entero, un tiempo como no lo ha habido desde el principio del mundo ni lo habrá. O sea que será único, que no se repetirá y que aún todavía no se cumple, todavía no comienzan esos 7 años del día de la angustia de Jacob. Jesús dice en Mateo 24, 21, 22, vamos a leerlo, ahí está en sus pantallas, dice, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, o sea, desde Adán, desde Eva, desde que fue creado el mundo, dice, ni la habrá, hasta ahora ni la habrá, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El propio apóstol Juan lo ve en la revelación que tuvo ahí en la isla de Patmos y describe la ira del diablo contra la descendencia de Israel,
que esto será cumplido en la segunda mitad del tiempo de la tribulación, durante los 3 años y medio, o a la mitad, o los últimos 3 años y medio de la tribulación. Está escrito en Apocalipsis 12:12, vamos a leerlo, dice: por lo cual, alégrense cielos y los que moran en ellos. Ya hablando de la iglesia, que estaremos ya en el cielo, primeramente Dios, después del arrebatamiento. Y luego dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer, que es Israel, ahí la mujer es Israel, que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién dio a luz el hijo varón? Fue Israel, el pueblo de Israel. Jesús viene de la descendencia del pueblo de Israel. Asimismo, el apóstol Pablo describe el tiempo de la tribulación utilizando el símil de dolores de parto. O sea, les estoy poniendo todos los ejemplos que hablan de ese día de la angustia de Jacob. Dice 1 Tesalonicenses 5:3. Escribe Pablo a la iglesia en Tesalónica y les dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. Esa palabra también puede manejarse como tribulación. Dice: vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto de una mujer que está encinta. Otra vez vuelvo a utilizar esa metáfora. Y dice: y no escaparán. Entonces, este evento, el día de la angustia de Jacob, de Israel, el día de la angustia para el mundo entero, que dura 7 años, es la tribulación, vendrá después de que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que es la remoción de la iglesia de Cristo, llevándola al tercer cielo, y que está descrita en 1 Tesalonicenses 4, 16, 18. Ahí es así, búsquenla ustedes. Porque con trompeta de Dios, con voz, con autoridad, dice que el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén aquí, dice, seremos arrebatados para encontrarnos con Jesucristo en el cielo. O sea, el Señor viene por su pueblo antes de que suceda ese día de la angustia de Jacob. Jesús mismo dijo que su venida sería como en los tiempos de Lot. Si vemos la historia de Lot, ¿cuándo fue recogido Lot? Pues en el momento en que Dios iba ya a destruir a Sodoma y Gomorra. Mandó a sus 2 varones. ¿A 2 varones para qué? Para sacar a Lot y a su familia. Y eso por las oraciones de su tío Abraham. Y en el momento que salió Lot, ¿qué pasó? ¿Y su familia? Bueno, y todo lo que pasó alrededor de su familia, pues ¿qué pasó? Pues que vino la destrucción de las ciudades, llenas de pecado, de maldad, exactamente como está el mundo en la actualidad. Pero primero el Señor se llevó a su pueblo, por eso leímos ahí en Apocalipsis 12, dice: alégrense cielos, los que moran en ellos. Los que estemos allá sí nos debemos alegrar, pero hay de los moradores, de los que estén en la tierra, porque ellos iban a vivir esos 7 años. Y vamos a dar por lo menos 3 razones en esta enseñanza del por qué el día de la angustia de Jacob, de Israel, está ya muy pronto por iniciar. Nada más 3. Hay muchas más, pero por el tiempo, ¿verdad?, de la enseñanza, de la predicación, pues solamente vamos a dar 3 razones por qué ese día de la angustia de Jacob, de Israel y del mundo en general, está ya por iniciar. En primer lugar, por el cumplimiento de la parábola de la higuera. Dice, Jesús dio esta parábola hablando de ese tiempo. Todo Mateo 24 habla del tiempo de la tribulación, habla del día de la angustia de Jacob en realidad, porque le preguntaron: Señor, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Y Jesús habla en todo Mateo 24 del tiempo final, del día de la angustia de Jacob. Dice Mateo 24, 33, dice: de la higuera aprendan la parábola, de la higuera que es Israel.
Israel siempre, cuando vean la palabra higuera, se refiere al pueblo de Israel. Dice, aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. El verano es la venida del Mesías Salvador. Dice, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. Jesús nos enseñó la parábola de la higuera, en la que profetizó que los justos juicios de Dios serían en el tiempo final, y los describe, dijimos, en todo lo que es el capítulo 24 de Mateo. También está descrito en Lucas 17, en Marcos 13, son versículos paralelos en los diferentes evangelios, pero aquí el más completo, por así decirlo, pues está ahí en Mateo 24. Todo lo que sucedería en el tiempo final, en ese tiempo de la angustia de Jacob, se va a cumplir en la generación que viera renacer a Israel. A eso se refiere la parábola de la higuera. Dice, cuando ya vean su rama tierna y brotan las hojas. O sea, está hablando de Israel. El Señor sabía que iba a ser destruido el templo, que en el año 70, 30 años después, iba a ser destruido y que iba a ser dispersado el pueblo de Israel por el mundo entero, pero que regresarían a ser otra vez nación. Jesús está adelantando, profetizando lo que iba a pasar más adelante. Está hablando del renacimiento del pueblo de Israel. Un 14 de mayo, ¿sí?, nace la nación de Israel, precisamente en este mes, el 14 de mayo del 2026, Israel está celebrando un aniversario más de su renacimiento. Como nación, después de haber sido dispersada por el mundo entero, esa dispersión comenzó con la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, pero ya en el año 135, pues ya todo el pueblo de Israel, todos los judíos se les prohibió quedarse ahí en Judea, se le cambió el nombre a esa región, se le llamaba Judea, se le cambió el nombre de Palestina, tierra de filisteos, eso significa Palestina. Se le cambió en el año 135 porque el emperador romano Adriano estaba muy enojado con todas las revueltas de los judíos que no querían el dominio del imperio romano, y entonces dijo, ya, no más, y corre a todos los judíos y los dispersa por todas las naciones. El pueblo de Israel estuvo casi 2000 años, 1955 años sin tierra, una tierra que Dios les había prometido. Se quedaron sin ella, aunque muchos judíos vivieron durante todos esos años ahí, pero la gran mayoría fueron dispersados por el mundo. ¿Cuándo se vuelve a renacer Israel? ¿Cuándo vuelve a renacer el pueblo de Israel? Pues en un 14 de mayo del 48, que en este año está cumpliendo 79 años, de acuerdo o conforme al calendario hebreo, y 78 de acuerdo al calendario gregoriano, ¿verdad?, para aquellos que les gusta hacer cuentas. No me vayan a atacar y decir, no, es que se equivocó, que eran 70. No, son 79 porque en el calendario hebreo es de 360 días. El gregoriano son 365 días y fracción cada año. Entonces, si una generación bíblica se da entre 70 y 80 años, de acuerdo con el Salmo 90:10, pues quiere decir que ya estamos en el límite del cumplimiento de esa profecía, de la parábola de la higuera. Israel está haciendo, desde que nació Israel como nació nuevamente, desde el 48, hagan de cuenta que comenzó el conteo final, comenzó la última generación que verá o que vería el regreso de Jesucristo y que tendría que vivir, lógicamente, el día de la angustia de Jacob, que son 7 años. Entonces, ¿por qué está cerca el día de la angustia de Jacob? Porque, de acuerdo a la parábola de la higuera, pues ya casi llegamos a esos 80 años. Esa es la primera razón. La segunda razón del por qué
estamos cerca del día de la angustia de Jacob, es por la falta de santidad en el pueblo de Israel. Israel se encuentra lejos de ser una nación de sacerdotes santos, apartados para Dios, como ha sido la voluntad original de Dios para su pueblo, como es la voluntad de Dios para su iglesia, el Israel espiritual. Pero Israel se encuentra muy lejos de vivir una vida santa, una vida agradable a Dios. Hay una estadística en Israel que dice que el 66% de los que viven en Israel, que son judíos, el 66% dice que son ateos. Imagínense. Y muchos dicen que en Israel no es necesario creer en Dios para ser un judío. ¡Ah, qué terrible! Por ejemplo, ahora en la guerra contra Irán y sus múltiples enemigos que tiene Israel, porque el primer enemigo que tiene Israel pues es Satanás, es el diablo, que no quiere que se cumplan los propósitos de Dios con respecto al pueblo de Israel. Hoy han anunciado un festival de 4 días que van a hacer en Israel en el mes de junio, el próximo mes. Un festival, los primeros 4 días, un festival del arco iris que le llaman, ahí a un lado del Mar Muerto, lugar donde tradicional y arqueológicamente se le conoce como el sitio donde estuvieron las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por Dios con fuego y azufre, así está escrito ahí en el libro de Génesis. Ahí Israel va a organizar el más grande festival con respecto a este tiempo en el Medio Oriente. O sea, imagínense si Israel está viviendo un tiempo de santidad como debiera. En una cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí se publicó una imagen para los primeros 4 días de junio, afirmando que el Mar Muerto se va a convertir en la tierra del orgullo, del arco iris, y se va a celebrar el mayor festival de la historia en el Medio Oriente con respecto a este tema. La fiesta del orgullo del arco iris se celebrará en Israel, en Tierra Santa, a un costado del Mar Muerto. ¿Qué dice la Biblia con respecto a las ciudades de Sodoma y Gomorra? Vamos rápidamente a recordar un poquito para que entendamos esto un poco más. En la Biblia, las ciudades de Sodoma y Gomorra son sinónimos de pecado y de juicio de Dios. Estas ciudades se caracterizaban por una extrema maldad, ociosidad, inmoralidad, orgullo, falta de hospitalidad, falta de justicia, elevada promiscuidad, actos de violencia sexuales. En general se reflejaba la decadencia moral en ese lugar. ¿No se les parece muy similar a lo que pasa ahorita en el mundo? ¿No es muy similar? Dice Génesis 19:5, vamos a leerlo así rápidamente. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones, que eran 2, que vinieron a ti esta noche? Sácalos, dice, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos, a la puerta, y cerró la puerta atrás de sí, y dijo, les ruego, hermanos míos, eran sus hermanos, ¿verdad?, de Lot, que no hagan tal maldad. Sus habitantes no era que solamente quisieran conocer a los varones de Dios, eran 2, saber quiénes eran en el buen sentido. A ver, sácalos para que los conozcamos. No nos querían conocer nada más en el buen sentido de la palabra. Aquí la palabra conocer en hebreo es yadá, que es la misma aplicada al hijo de Noé, Cam, cuando dice que vio, esto es, conoció íntimamente a su padre Noé al verlo borracho, literalmente lo violó. Esto es lo que querían hacer los moradores de Sodoma y Gomorra con respecto a los 2 varones que habían sido enviados por Dios para sacar a la familia de Lot, porque las ciudades iban a ser destruidas. Tanto niños, dice la palabra que había niños, adultos, adolescentes, ahí en Sodoma y Gomorra que participaban en esa clase de pecados de tipo sexual. También como un dato adicional, ¿verdad? Y esto para que pues leamos a fondo las Escrituras y entendamos la palabra de Dios, se puede inferir
que ahí murieron sin haber salido otras hijas de Lot, porque siempre hemos tenido que las 2 hijas de Lot salieron, que toda la familia salió, pero no es así. Dice que tenía yernos que no creyeron a Lot, se burlaron de él y no salieron, por lo que no salieron ellos ni sus esposas, que eran hijas de Lot, porque las 2 hijas vírgenes sí salieron. ¿Sí me explico? O sea que lo más seguro es que también murieron hijas de Lot ahí en Sodoma, porque sus varones, los yernos de Lot, no le creyeron a Lot. Sus otras 2 hijas no estaban casadas. Esas sí salieron, eran vírgenes, dice la palabra. La esposa de Lot sí salió, ¿verdad? Y bueno, conocemos la historia, cómo fue convertida en estatua de sal al voltear a ver la destrucción. Les había dicho, no volteen a ver. ¿Sí? Y cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que no volteemos hacia atrás, que caminemos siempre puestos los ojos en Jesús, que no nos echemos para atrás, porque eso le desagrada a Dios. Fíjense, este festival lo quieren celebrar a un costado del Mar Muerto. Ese lugar, ¿sí saben que el Mar Muerto es el lugar más bajo de la tierra? Está a 430 metros debajo del nivel del mar. Por eso le llaman el Mar Muerto. Hasta hay un chiste, ¿verdad? Pero bueno, no se los voy a contar. Curiosamente, Israel estuvo 430 años en esclavitud en Egipto. Fíjense lo relacionado que está el asunto. Pareciera ser que el pueblo de Israel quiere seguir en esa esclavitud bajo el pecado. ¿Sí? 430 años, ¿no se les hace algo curioso? Otro dato importante es la distancia que hay del Mar Muerto hacia Jerusalén. Es una distancia de 80 kilómetros, que concuerda con el cercano aniversario que estamos comentando ya de los 80 años del pueblo de Israel. Son datos. Tomémoslos como válidos o no, pero son datos que están ahí. Esa es la segunda razón por la que el día de la angustia de Jacob ya está cerca, porque no hay santidad en el pueblo de Dios. Y yéndose a nosotros, ¿verdad? Si nos queremos ir en el arrebatamiento, pues tiene que haber esa santidad, tenemos que buscar a Dios. Sed santos, Jesús dijo, apartados, separados del pecado, de la maldad, de lo que a Dios le desagrada. Y número 3, está cerca ese día de la angustia de Jacob, porque muy pronto Israel va a quebrantar el pacto sempiterno. Vamos a Isaías 24:5. Ahí lo tienen en sus pantallas. Dice así, dice la tierra, hablando ya del tiempo final, Isaías, profeta, lo escribió 750 años, si mal no recuerdo, antes de Cristo. Dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, todo el mundo ha traspasado las leyes, por eso está contaminada la tierra. 2, falsearon el derecho, ¿sí? Hoy a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, eso es falsear el derecho. O sea, a lo injusto lo llaman justo y a lo justo lo llaman injusto, eso es falsear el derecho, es lo que está pasando en el mundo. Los políticos, todo, el cinismo, todo esto es parte de lo que estamos viviendo. Y 3, dice, quebrantaron el pacto sempiterno. Los 2 primeros ya se cumplieron, falta el quebrantar el pacto sempiterno. Muy pronto va a haber un cambio político de gobierno en Israel y esos gobernantes permitirán que Israel sea dividido. La profecía del mismo profeta Isaías los llama los varones burladores. Este evento que será trascendente, que será el dividir al pueblo de Israel, eso es lo que se refiere aquí el profeta, quebrantar el pacto sempiterno, significa que van a dividir al pueblo de Israel, a la nación de Israel, van a ser 2 estados. Eso se va a cumplir, todas las naciones están a favor ya de eso.
significa que la voluntad propia de los gobernantes de Israel permitirán que Israel sea dividida, que Jerusalén sea dividido. ¿Sí? Esto permitirá la solución de dos estados que ya buscan los gobernantes a nivel mundial, la ONU, etcétera, todos los gobiernos del mundo. Y entonces lo van a permitir a cambio de una supuesta paz y seguridad para Israel y que se autorice la construcción del tercer templo. Pero eso Dios le desagrada. Vamos al Salmo 105, 8-11. Dice así. Fíjense, Dios es un Dios de pactos, tenemos que entenderlo. Dios es un Dios de pactos, sus promesas se cumplen. Y Dios cumplirá sus promesas al pueblo de Israel. Porque imagínense que Dios tendríamos que no cumpliera que aquellos que dicen que Dios ya se olvidó de Israel, pues no se ha olvidado. Dios tuvo un pacto con ellos y por eso es Dios. Dice Salmo 105, 8 al 11, dice: Dios se acordó para siempre de su pacto, de su compromiso. Dios es un Dios de compromisos. De la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Amén. ¿Sí? Esa es una promesa de Dios que tuvo para el pueblo de Israel, darle la tierra de Canaán. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a dar, que te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y de la descendencia de Abraham vino Jesucristo. Por eso son benditas. En Israel, en la simiente de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, que es Israel, viene la descendencia, viene Jesucristo. Por eso es tan importante Israel. ¿Ustedes creen que Dios iba a lavarse las manos con respecto al pacto que hizo con Israel? A decir: no, ya no son pueblo, Ustedes ya desde que vino Cristo hace 2000 años, ya Dios se olvidó de Israel y ahora nada más con la iglesia. No. Lean Romanos 11, ahí está escrito. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, Él lo cumple y lo va a cumplir. Dios va a cumplir su pacto con Israel y se va a enojar, molestar mucho cuando Israel rompa ese pacto sempiterno. ¿Qué significa sempiterno? Me piden luego que explique las palabras. Sempiterno quiere decir, es un pacto que tuvo un principio, pero que no tiene un final, sino que es eterno. ¿Sí? Si dijéramos un pacto eterno, bueno, pues es un pacto que se dio en la eternidad, pero en este caso no. En este caso fue un pacto que hizo Dios con Abraham 2000 años antes de Cristo. ¿Sí? Perdón, sí, 2000 años antes de Cristo, hace 4000 años. Un pacto que hizo con Abraham: a ti te voy a dar, dice, a ti te daré la tierra de Canaán. Por eso se la quieren quitar. Es algo espiritual, entendámoslo. Dios se los dio a ellos, te guste o no te guste, Dios se lo dio al pueblo de Israel. Claro está que, bueno, ya lo veremos en otras enseñanzas, ¿verdad? Bueno, pues el pueblo de Israel, pues hay de todo, hay buenos y malos, hay salvos y no salvos, como en la iglesia de Cristo, hay salvos y hay no salvos. Unos dicen que son muy cristianos, pero ¿y qué dice Dios? ¿Cómo te estás comportando? Jesús dio la parábola de las vírgenes. 10 vírgenes, 5 eran sensatas, sabias, entendidas, preparadas, llenas de aceite, pero 5 eran insensatas. Eran tercas, necias, no buscaban a Dios, no tenían el aceite del Espíritu Santo y se quedaron. No entraron a las bodas del Cordero, se quedaron al día de la angustia de Jacob. ¿Sí? Por eso es importante. O sea, el día de la angustia de Jacob no nada más es para Israel, es para nosotros, es para el mundo, es para la iglesia. Es para la iglesia de Cristo. ¿Sí?
Entonces, para ir concluyendo, con base al cumplimiento de las profecías bíblicas y lo que acabamos de comentar, de estas 3 razones, podemos inferir que estamos ya muy próximos, muy cercanos. Están sucediendo cosas en el mundo terribles. Ya, bueno, ¿qué les puedo decir? Viene otra vez otra pandemia, quieren otra vez encerrarnos. Hay guerras, rumores de guerras, como dijo Jesús, en el tiempo final. Ahora ya sacaron otra vez lo de los ovnis, ¿verdad? Los marcianitos llegaron ya. ¿Para qué? Para distraernos. Porque se están preparando el mundo, el diablo, Satanás, sus demonios, la gente que está en contra de Dios, están preparando el mundo porque viene el evento tremendo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y de alguna manera tienen que explicarlo. No, vinieron los extraterrestres y se los llevaron a otro mundo. Porque eran muy tercos y necios de que Cristo venía y que Cristo te ama y que arrepiéntete, y ya estábamos cansados de eso, y entonces ya se los llevaron los marcianitos allá, que los tengan en Venus, no sé, en Marte, Júpiter, no sé. Eso es un engaño, es una mentira. Están preparando al mundo. Por eso quieren encerrar. ¿Por qué? Porque ya está muy próximo el día de la angustia de Jacob. Antes de que comience o comience en el mismo momento. Viene el arrebatamiento de la iglesia y en el mismo momento comenzará el día de la angustia de Jacob. Esos 7 años de tribulación. Eso es lo que va a suceder. El día de la angustia de Jacob son 7 años, que no es angustia solo para Israel, es angustia para el mundo entero, para todas las naciones. Son casi 200 naciones en el mundo. Bueno, pues aquí se hace referencia al pueblo de Israel. Jesús hizo referencia al pueblo de Israel porque es el pueblo de Dios. ¿Sí? Es el pueblo de Dios. Fíjense, en la Biblia se habla de hay cuatro, ¿cómo los llamaremos? 4 entes diferentes. Está Israel, está la iglesia, están los gentiles que no conocen a Israel y están los seres angelicales. 4 tipos diferentes que habla la palabra de Dios. Pero también, bueno, eso hablaremos. Pero somos 4 diferentes. Dice la Escritura que de los 2 pueblos Dios hizo uno. Del pueblo de Israel y de los gentiles. Todos los que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador, vienen a ser pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios, injertados en el pueblo de Dios. La angustia no solo viene para Israel, viene para el mundo entero. Israel, por ejemplo, está en proceso de modificar la ciudad de Jerusalén, la ciudad de la paz, que es la ciudad del gran rey. Fíjense, con esta cita vamos a terminar. Dice Apocalipsis 11:8, para que vean cómo el pueblo de Israel en este tiempo final no está guardando lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Dice así, Apocalipsis 11:8. Dice, sí la tenemos, ¿verdad? Dice así, y sus cadáveres, está hablando de los 2 profetas, que estarán alrededor del tercer templo, dice, estarán en la plaza grande de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Al llamar la ciudad de Jerusalén Sodoma, que es símbolo, que ya lo vimos, símbolo de iniquidad, de maldad, de juicio de Dios. Y Egipto, ¿qué simboliza en la palabra de Dios Egipto? Pues significa esclavitud, significa opresión, significa faraón, al diablo, ¿verdad? Que es figura del tipo del diablo. El pasaje describe el estado de degradación espiritual y del rechazo de Dios en el tiempo final. El rechazo de Dios
del pueblo de Israel y del mundo en general. ¿Sí? Entonces ahí viene ya el día de la angustia de Jacob. Podríamos preguntarnos, bueno, entonces ¿cuándo será redimido el remanente de Israel? Pues está escrito en Romanos 11:26, y ahora sí con esta terminamos. Dice Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob, a Israel, de la impiedad. ¿Cuándo? Hasta el final. Hasta la mitad de la tribulación vendrá Jesús y se les va a presentar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se va a arrepentir. Tiene un remanente. Un día el profeta Elías estaba muy angustiado pensando que él era, y se quería hasta morir. Decía, Señor, ya me quiero morir porque yo soy el último en Israel y ya me quieren matar. Soy el único santo en Israel, pensaba el profeta Elías. Y ya me van a matar, y entonces, ¿dónde va a quedar toda esa promesa que tienes para tu pueblo Israel? Y se va y se esconde, ¿verdad? Cuando le manda decir Jezabel, la esposa de Acab, que era una bruja hechicera, le manda a decir, te voy a matar, así como tú mataste a todos los profetas de Baal, a 850 más o menos, así como tú los mandaste matar, así yo te voy a matar a ti. Entonces sale corriendo, espantado Elías, y se va y se esconde en una cueva, ahí en el monte Hebrón, que es el monte Sinaí, donde Dios le da las leyes al pueblo de Israel, por medio de Moisés. Y se va y se esconde en una cueva, y de ahí lo saca Dios. Y le dice, no te la creas, yo tengo 7,000, no eres el único, yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Sí? Ahí está el remanente, ahí está una figura y tipo a quien Dios va a salvar, un remanente de Israel en el tiempo final. El día de la angustia de Jacob viene pronto y tenemos que estar listos, preparados para irnos con Cristo en el arrebatamiento. Ese es el mensaje para la iglesia. Se cumple la palabra de Dios, se va a cumplir. Viene un tiempo muy difícil para Israel. Ya empezó, pero todavía no empieza lo mero bueno. Lo mero bueno va a empezar cuando la iglesia nos vayamos. Tengamos un encuentro con Cristo en el cielo, como dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Hoy es el día de salvación. La invitación es que seamos librados de ese día de la angustia de Jacob, que seamos librados como fue librado Lot cuando iba a ser destruido Sodoma y Gomorra, que seamos librados como Noé. Jesús mismo dijo, serán días como los de Noé. Dice, la gente no le importaba, se casaban, bebían, comían, se daban en casamiento, hasta que se cerró la puerta del arca y vino el diluvio, vino el juicio de Dios. La puerta de Dios está por cerrarse para comenzar ese día de la angustia de Jacob. Hoy es el día de salvación, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Hoy es el día de salvación, ya no hay vuelta para atrás. Hoy va a venir un avivamiento, va a venir un avivamiento sobre la iglesia. Es el día para prepararnos, para estar listos, porque Cristo ya viene por nosotros, pero viene también el día de la angustia de Jacob, y mejor que Dios nos libre de ese día. Por eso es importante, necesario, de vital importancia, que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, que le busques, que ya no juegues a la iglesia, sino que realmente busquemos al Señor con temor y temblor. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Y pues vamos a hacer una oración para terminar. Espero que haya quedado claro este mensaje, el día de la angustia de Jacob, que pronto empezará, pero antes de eso viene el arrebatamiento de la iglesia, y por lo tanto tenemos que estar listos y preparados. Vamos a orar.
Ahí en sus casas, haz una oración conmigo. Dile al Señor, Señor Jesús, quiero darte las gracias porque tú viniste hace 2000 años a darnos vida en abundancia. Tú entregaste tu cuerpo, tu sangre, la derramaste ahí en la cruz del Calvario y nos diste vida. Tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Tú fuiste a esa cruz a morir en nuestro lugar y te damos gracias por ello. Y está escrito, Señor, que de tal manera amaste al mundo que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te recibimos, Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Queremos ser librados de ese día de la angustia que viene al mundo, no tan solo a Israel, sino viene al mundo entero. Líbranos de ese día de la angustia. Queremos estar bien, esperando tu venida. Queremos ser como esas vírgenes sensatas que estaban listas, preparadas para ese evento grandioso que es ir a las bodas del Cordero. Estar listos, preparados. Gracias te damos, Señor. Llena nuestras lámparas de aceite. Que podamos, Señor, buscarte en este día, en estos tiempos finales que tú estás permitiendo, y que veremos todavía cosas terribles. La maldad del hombre seguirá creciendo, tus juicios vendrán al mundo, pero queremos ser libres con Cristo Jesús, estar con Cristo. Queremos estar preparados con Cristo, como Jesús nos enseñó. Velemos y oremos para estar preparados para tu venida. Gracias te damos, Señor, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Te aceptamos como Señor, Salvador, te seguimos y vamos a orar, vamos a leer tu palabra, vamos a venir a la iglesia y vamos a honrarte porque tú eres nuestro Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, Maranata, y seguimos con el tema este mes de mayo. Que Dios los bendiga. Amén.